De regreso a su programa Criterios. Hoy estamos con Francisco Rodríguez, él es economista jefe de Torino Capital, banco de inversión. Gracias, Francisco, por haber aceptado la Muy buenos invitación. días, Germán. Muchísimas gracias por la invitación. Un gusto y un honor estar aquí compartiendo contigo. Muchísimas gracias, Francisco. Bueno, el problema que nos ocupa hoy es la economía. En primer lugar, ¿cómo estás observando, tú que estás fuera del país muchas veces, el país o cómo se observa desde el exterior? Bueno, esta economía está atravesando un periodo muy difícil. Este ha sido un año muy difícil. Estamos viendo, por ejemplo, una contracción del Producto Interno Bruto que puede estar en el orden del 11-12% o incluso más. Estamos viendo una inflación que puede estar alrededor ¿Para este año? Para este año. Eso es interesante, ya voy allá. Si uno ve los últimos 3 años, han sido años bastante fuertes, han sido años de contracción. Y en los cuales el Producto Interno Bruto per cápita se ha contraído en un 22% acumulado. Esto ha coincidido y ha tenido mucho que ver con la caída de los precios del petróleo. O sea, efectivamente las exportaciones venezolanas han caído en más de 70%. Y bueno, un país que se queda sin el 70% de sus ingresos, le pasa lo que le pasa a una familia que se queda sin el 70% de sus ingresos. Puede consumir mucho menos, puede importar mucho menos. Las condiciones, lo normal y lo que ocurre en este tipo de situación es que las condiciones económicas se deterioren y eso es lo que ha pasado. Sin embargo, afortunadamente, yo creo que para el año que viene ya estamos viendo un cambio, por lo menos en la dirección de esa perspectiva. Especialmente... Por los precios del petróleo, ¿no? Que según el recorte bueno, parece que van... Exacto. Entonces, fíjate, incluso antes del recorte ya se estaba esperando una mejoría de los precios del petróleo, porque el precio del petróleo la semana pasada cerró en $40 el barril y este año en promedio hasta ahora el promedio está por el orden de $33 el barril. O sea que ya el precio estaba repuntando. Para el año que viene, antes del recorte, se estaba esperando $43. Ahora, después del recorte, estamos hablando de la cesta venezolana puede llegar a unos $48. Entonces ya un precio promedio de $13 por encima de donde ha estado este año, le va a dar, a pesar de los problemas que ha habido en la producción petrolera, le va a dar un cierto oxígeno, una mayor cantidad de divisas a la economía. Eso va a permitir reexpandir las importaciones. Como las importaciones han venido cayendo durante estos años, esa reexpansión sí debería ser capaz de ayudar a tener un proceso de crecimiento económico. Igual el proceso de crecimiento económico todavía va a ser lento. Nosotros estamos estimando para el año que viene un crecimiento de 1,9%, pero ya es un cambio en la tendencia y creemos que con las condiciones y con las políticas correctas, eso en el 2018 incluso podría ser incluso más alta. ¿Y el decrecimiento económico de este año, en qué nivel se ubicó? Mira, puede estar en alrededor de un 12%, podría ser incluso mayor. Claro, tenemos una gran incertidumbre con las cifras del Banco Central. Lamentablemente las cifras no han sido publicadas hasta ahora. Entonces tenemos que buscar otras variables para hacerle un seguimiento a la economía y eso lleva a que haya muchas diferencias entre los economistas. Pero en general, los distintos análisis que se han hecho, incluidos los nuestros, muestran un decrecimiento de la economía mayor al 10%, por lo menos, de 2 dígitos. ¿Y qué se prevé entonces para el próximo año con relación al crecimiento, en este caso? Bueno, el crecimiento... Porque hay una situación que es que supuestamente Estados Unidos no va a permitir que haya una reducción de la demanda, de la oferta de petróleo o de la demanda, ¿no?, de petróleo a nivel mundial, porque ellos tienen suficiente cantidad de petróleo para inundar el mercado, y eso no haría bajar los precios entonces en todo caso. Yo creo que eso le pone un límite a cuánto pueden subir los precios. Yo creo que eso hace difícil que el precio del petróleo suba por encima de $60-70. Incluso lo que puede pasar es que el petróleo ha tenido este tipo de ciclos que a veces sube porque hay un recorte de producción, entonces ahí entran nuevos productores, esos productores toman un tiempo en producir, se genera más oferta y después baja. Y se puede volver a desplomar el precio del petróleo. Ese ciclo, sin embargo, es un ciclo que dura muchas veces una cierta cantidad de tiempo, puede durar años en desarrollarse. Esa es la razón por la cual es muy importante cuando suben los precios del petróleo que no todo ese dinero que se gaste, que ese dinero se ahorre. Aquí en Venezuela
la Constitución prevé una figura que no se ha creado, pero que se debería crear, y yo creo que incluso, por ejemplo, desde la misma Asamblea Nacional se podría retomar este tema, que es el Fondo para la Estabilización Macroeconómica, el cual se podrían, si nosotros tenemos un aumento del precio del petróleo, ahorrar algunos de esos recursos de forma de que si viene una baja de los precios del petróleo, exista un colchón mayor que el que existió en estos últimos años. Sin embargo, en este periodo, pues, en estos 18 años, hubo un incremento de los precios del petróleo sumamente importante, que llegaron por encima de los $100, ¿no? Eso es correcto. Y también había más o menos un mecanismo de ese tipo para ahorrar, ¿no? Que hoy no lo tenemos. Ahora, el Estado, el gobierno venezolano, ha planteado que hay una guerra económica con relación al país, que es lo que tiene en este caso pues la situación tan difícil. A tu criterio, ¿cuál es la opinión que tú manejas con relación a lo que es la situación política, con relación a eso y económica? Sí, sí. Mira, yo soy sinceramente muy escéptico sobre algunos de esos planteamientos de guerra económica. Yo creo que muchos de los fenómenos que nosotros estamos viendo de escasez, de inflación, tienen explicaciones que tienen que ver con fenómenos económicos más o menos esperables. Por ejemplo, el aumento del dólar paralelo que se ha dado en los últimos días es algo que cuando uno se pone a estudiar lo que pasó con la liquidez monetaria, que venía represada durante la mayor parte del año y durante las últimas semanas aumentó tanto con el pago de aguinaldos como con una decisión de una reducción del encaje que efectivamente le inyecta una cantidad de recursos a la economía a través del Bandes. Eso llevó a un aumento en la liquidez y por lo tanto llevó a que hubiese muchos más dólares bolívares sin suficientes dólares. Eso te lleva a un aumento en la demanda de dólares y por lo tanto te lleva a que se dispare el dólar paralelo. Entonces, lo que eso quiere decir y la implicación fundamental de eso es que en muchos casos hay explicaciones económicas para algunos de estos fenómenos. Dicho eso, yo sí creo que hay algunos factores en los cuales el alto grado de conflictividad, incluso de conflictividad internacional, ha afectado al funcionamiento de la economía venezolana. Y un caso muy claro en el que nosotros podemos ver eso es en el tema de pagos internacionales. Dadas las sanciones contra Venezuela que se han dado internacionalmente, hay muchos bancos que no quieren trabajar con Venezuela o con PDVSA y cuando lo hacen casi que a regañadientes. Y eso nos lleva al caso del problema que hubo con Citibank recientemente. Sí. Francisco, tenemos un segmento de qué nos dice la gente de la calle. Vamos a escucharlo y nos lo respondes en el próximo corte. Ya regresamos. ¿Cuáles serían las expectativas de inflación para el año 2017? A ver si la inflación va a seguir o se va a detener en algún momento del año. ¿Cuándo Venezuela va a terminar de salir de este problema económico en el cual hemos caído? De regreso a su programa Criterio, hoy estamos con Francisco Rodríguez, economista. Francisco, te hicieron unas preguntas desde la calle. Sí, en términos de inflación, nosotros creemos que la inflación va a seguir alta, pero se va a comenzar a moderar. Este año la vemos en 2016 en 358%. Para el año que viene creemos que va a bajar al orden del 270%. Todavía es alta, pero se está moderando. Dado que el gasto público en términos reales ha caído significativamente, la presión inflacionaria se vuelve algo menor. En términos de cuánto tiempo toma salir de la crisis, bueno, yo creo que la tendencia ya se está comenzando a revertir, sin embargo, tiene que haber cambios en las políticas económicas, en particular en temas tales como la unificación cambiaria, el tema de la gasolina, la electricidad, ir hacia una política de subsidios directos que podrían ayudar a que ese crecimiento fuese mucho más fuerte, porque la economía debería crecer no al 1,9, deberíamos buscar que la economía creciese al 4, al 5% anual. Sí, bueno, nos estabas hablando, Francisco, sobre el Citibank. Sí, y su incidencia en la política económica en Venezuela. Sí, eso es algo muy interesante y en realidad lamentable que pasó. Venezuela y Petróleos de Venezuela en particular aquí ha informado que ellos pagaron puntualmente los bonos con vencimiento en el 2021 y en el 2024, pero efectivamente los tenedores de bonos comenzaron a percibir un retraso, no recibían los depósitos. Y según lo que ha informado PDVSA,
a pesar de que esos bonos se pagaron, Citibank comenzó a retrasar los pagos. Esa O es la sea, que es información responsabilidad oficial. del Citibank Esa es el la retraso información que hubo. oficial. Bueno, Citibank no ha respondido, Citibank no ha explicado qué fue lo que pasó con eso, entonces lo que tenemos es la información que viene de PDVSA. Ahora, ¿cuál es el problema de fondo que hay aquí? Hay que recordarse que en el mes de julio Citibank comenzó a cerrar las cuentas de corresponsalía de Venezuela, tanto de Venezuela como de Petróleos de Venezuela. Y además Citibank decidió renunciar a ser agente de pago. El agente de pago es precisamente el que paga los intereses de los bonos. Lo que pasa es que en el contrato original Citibank no puede dejar de ser agente de pago sino hasta que PDVSA no Se consiga cumpla. otro agente de pago. Y bueno, PDVSA todavía no ha nombrado contrato. otro agente de pago. Pero entonces lo que nosotros tenemos es una institución que está trabajando con PDVSA como a regañadientes. Y efectivamente este tipo de retrasos ocurren porque no es una institución que quiere estar ahí. ¿Se puede interpretar eso, Francisco, como un ataque al país desde el punto de vista yo creo que de las transnacionales? Fíjate, pero para mí no es tanto, o sea, yo no le atribuiría tanto directamente la responsabilidad a Citibank como al hecho de que esto es consecuencia de las políticas que ha tenido el gobierno norteamericano con respecto a Venezuela. Porque Citibank lo que está haciendo es cuidándose de las acciones del Departamento del Tesoro, y el Departamento del Tesoro efectivamente está siendo muy estricto de la forma en la que no lo son con otros países y con otras entidades, por el hecho de que Estados Unidos ha impuesto sanciones sobre Venezuela. Entonces ahí yo sí creo que el conflicto internacional está llevando a problemas en la capacidad de pago del país, donde sí sería algo importante que este proceso se encarase y que se buscase dentro de las soluciones que se están buscando al tema económico, que también se busque una normalización de las relaciones con Estados Unidos, y dada una normalización de las relaciones con Estados Unidos, no tiene sentido que exista ningún tipo de sanciones contra Venezuela. Francisco, hay un problema que gravita sobre todo la economía del país, que es el dólar paralelo. Recientemente ha tenido una escalada infernal, pudiéramos llamarla, ¿no? ¿A qué obedece eso y por qué nos afecta de esa manera? O sea, estamos en un país a expensas de una página web que es hasta anodina. Sí, sí. Bueno, sí, efectivamente una página web que es operada desde Estados Unidos, que se alimenta con transacciones de Instagram, por ejemplo, para construir su base de datos, que se hace de una forma poco transparente, no es una buena forma de fijar el precio de la moneda. ¿Y pero por yo creo, qué se hace? Bueno, esa es una buena pregunta. O sea, se hace porque hay gente que quiere hacerlo, y en Estados Unidos, dentro de la libertad de expresión, por supuesto que cualquiera quiere hacerlo, pero además se hace porque los venezolanos buscan un valor referencial de la moneda, porque se tienen que hacer transacciones, porque el Estado no es capaz de alimentar todas las transacciones al tipo de cambio oficial. Con lo cual, si bien yo sí creo que aquí hay el espacio para la manipulación de la moneda, esto tiene una solución muy simple. El gobierno debería permitir que se diesen transacciones de libre intercambio entre venezolanos que quieran comprar y vender dólares, de forma de tener un mercado que se pueda regular. Como ese mercado no existe, no está regulado, entonces no puedes tener entes regulatorios efectivamente inspeccionando lo que pasa ahí, entonces el mercado lo estás llevando a la clandestinidad, y en esa clandestinidad cualquiera lo manipula. O sea, la mejor forma de eliminar y acabar con el problema de Dollar Today es legalizando las transacciones entre particulares en moneda extranjera, que además eso no tiene nada que ver porque la política cambiaria del gobierno es la de restringir el acceso de las divisas que vienen de la industria petrolera. Eso está muy bien, que son las divisas del gobierno, pero eso no tiene nada que ver con las divisas que puede tener la gente. Si la gente quiere comprar y vender dólares, que no son los dólares del gobierno, son los de ellos, eso no debería estar penalizado. ¿Y cómo entonces, cómo hacemos para no seguir dependiendo de la página de Dollar Today? Bueno, fíjate, yo hace unos meses, antes de incorporarme a Torino Capital, trabajé conjuntamente con la UNASUR en un conjunto de recomendaciones de política económica para Venezuela. Ahí nosotros planteamos ir hacia un sistema de unificación cambiaria y con flotación. Ahí nosotros planteamos una normalización gradual de los precios de la gasolina y de la electricidad a niveles que fuesen más cónsonos con la realidad económica del país.
Planteamos ir hacia un programa de subsidios directos para no tener un sistema en el cual los subsidios se estuviesen dando a través de los precios. Planteamos el levantamiento de un inventario y consolidación de activos de forma de poder acceder a financiamiento internacional. Entonces, en realidad hay que darle un conjunto de soluciones a la política económica. Ese plan está plasmado, entendemos, y esto es algo que a mí me da mucha esperanza, que el plan se está discutiendo ahora en las conversaciones entre la Mesa de Unidad Democrática y el gobierno bolivariano, que han estado tratando justamente el tema de búsqueda de soluciones de consenso para el tema económico. Yo creo que tenemos que ir a soluciones de fondo para efectivamente poner esta economía, o sea, la economía ha tenido una caída muy fuerte y lo que nosotros queremos es impulsar una recuperación fuerte. ¿Cómo incide el control cambiario en esta situación política y económica que tenemos en el país? El control cambiario lo impone... O el anclaje del Claro. Es que fíjate, el control cambiario se impone en el 2003 en una situación muy particular, que fue la situación del paro petrolero. En ese momento el país se había quedado totalmente sin divisas, había mucho miedo a que hubiese una crisis bancaria como producto de eso, y se toma esta medida como una medida de emergencia. A lo largo del tiempo, esta es una medida que yo creo que causó problemas para la economía venezolana. El control cambiario no se debió haber dejado durante tanto tiempo. Pero cuando había muchos dólares, cuando el petróleo estaba a 103, entonces era fácil, era factible para el Estado alimentar el sistema de dólares baratos. Ahora no se puede alimentar el sistema con dólares baratos. Eso quiere decir que el precio de la divisa tiene que ser un precio más normal, más razonable. Y por eso es que lo que nosotros planteamos en ese equipo de UNASUR fue la idea de ir hacia una unificación y flotación cambiaria que efectivamente fuese capaz de reflejar que el gobierno ya no tiene dólares baratos para entregar y que aquí la economía tiene que buscar la forma de generar sus propias divisas y si no la forma de producir los bienes que hoy en día se importan, producirlos dentro del país. Ahora, eso uno solo lo va a poder tener si tú tienes un precio de la divisa que funcione. Exacto. ¿Cuál sería el precio real del dólar en este momento? Mira, en este momento el precio del dólar ciertamente no es 4.000, no es 4.800 definitivamente. De hecho, nosotros creemos que un precio de una divisa unificada podría estar por el orden de los 1.000 bolívares por dólar, incluso más bajo. Pero hay que recordar que es que esos 4.800 son la otra cara del 10. Aquí se siguen vendiendo divisas a 10. Entonces, como se venden divisas a 10, cada vez que el gobierno entrega un dólar, que de repente lo debería estar vendiendo a 1.000, hay 990 bolívares que el Estado deja de percibir. Esos 990 bolívares van a tratar de comprar las pocas divisas que quedan en el mercado negro e impulsan hacia arriba el precio del mercado paralelo. O sea que no es de ninguna manera saludable que exista un dólar a 10 bolívares, ¿no? Para nada, eso tiene que cambiar. O sea, ¿y qué medidas tomar en todo caso? O sea, sería unificar el cambio, ¿no? Sí, yo soy partidario de ir hacia una unificación rápida, o sea, porque aquí la idea de ir hacia una unificación gradual que se viene manejando desde hace mucho tiempo, bueno, fíjate, comenzamos a tratar de hacer una unificación gradual en un momento que Paralelo estaba en 75 y se trató de lanzar el SICAD 2 en aquella época y llegó a 50, pero por no terminar de llevarlo a un sistema unificado, entonces se nos volvió a salir de control. La verdad que este es un problema que llevamos demasiado tiempo tratando de resolver y esta economía, muchas veces la gente le tiene miedo a la unificación porque cree que va a tener muchos efectos traumáticos, pero aquí gran parte del ajuste de precios ya se ha dado. Sí, claro. Francisco, llegamos al final de la entrevista. Danos una reflexión final al país, en breve. El país ha atravesado por momentos muy difíciles. Venezuela tiene muchísimos menos ingresos que los que tenía en el pasado. No es lo mismo un país petrolero que tengamos que administrar con un barril de petróleo a 100, a 110, que un país que se tenga que administrar con un barril que llegó a estar en $25. Eso impone dificultades y eso impone una labor y un reto muy serio para la gente que está a cargo de las políticas económicas, porque si bien la gente tiene que hacer sacrificios, el gobierno también tiene que ser mucho más responsable con la administración de sus recursos. ¿Hay que cambiar el modelo entonces? Yo creo que hay que cambiar las políticas macroeconómicas. Yo creo que, sin embargo, el modelo social venezolano
tiene muchas virtudes, pero sí creo que las políticas macroeconómicas se tienen que cambiar. Muchísimas gracias, Francisco. Gracias. El diálogo nacional acordado entre el gobierno y la oposición debe ser un escenario para establecer premisas básicas que encaren la difícil situación económica para encontrar la salida a esta crisis estructural. Las dificultades económicas manifiestas se acentúan por lo que es preciso que los actores políticos, empresarios y trabajadores y gobierno lleguen a acuerdos para que tomen las decisiones económicas correctas que faciliten la recuperación del salario y la calidad de vida. Para salir de esta crisis se hace necesario que el liderazgo político asuma su papel histórico y deje de un lado los intereses subalternos partidistas de quienes ponen como condición para avanzar en el diálogo el tema electoral por encima del aspecto económico tan urgido de soluciones concretas. Quienes amamos esta bondadosa tierra, seguimos y seguiremos apostando por un país próspero que supere la dependencia económica producto del rentismo y galope hacia un modelo productivo que nos permita construir la Venezuela que soñamos. Cuna de dignidad, buenas costumbres, de la cultura y la utopía, pero también generadora de calidad de vida para un pueblo que aspira y trabaja en aras de su prosperidad y su felicidad. Agradecemos a la Fundación Arturo Uslar Pietri por habernos permitido grabar este programa en sus cálidas y hermosas instalaciones. Hemos llegado al final de su programa Criterios. Los espero la próxima semana a esta misma hora. Pasen todas y todos un feliz día.